Eh, Respecto de las remuneraciones de los jueces, es un tema muy discutido, pero está bastante claro. Durante mucho tiempo, ahí les cito un caso Bonorino Peró de la Corte Suprema de Justicia. eh, Se plantean dos cosas con la intangibilidad de los sueldos de los jueces, la intangibilidad. Una era el eterno problema de si debían o no pagar impuestos a las ganancias. Bueno, eso se reguló con una ley siguiendo el modelo americano. Se dijo que a partir de todos los ingresos y ascensos a partir del 1 de enero del año, creo que 2017 o 2018, en toda la nación, los jueces pagarán el impuesto a las ganancias. O sea, ya no hay más discusión, lo dice una ley. Antes no estaba claro, la ley no lo decía y había interpretaciones diversas. Ahora lo dice la ley. Los jueces anteriores, ingresados con anterioridad a esa ley, continúan sin pagar impuestos a ganancias porque se discutía si se afectaba la remuneración. Si uno ingresa ya a sabiendas de que va a ganar menos que otro colega, podrá haber estar la discusión de igual salario por igual trabajo, pero uno ya entra sabiendo que está en un régimen disímil donde paga impuestos a ganancia y otros no pagan. Este es el sistema que se usó en los Estados Unidos en la década del 30, donde al correr de muchas décadas, quedaron por una cuestión natural, todos los jueces pagan ganancia actualmente. Ahora, ¿qué pasa con todos los fallos que tienen que ver con las indexaciones? Ha habido planteos como Bonorino Peró, también hubo un caso de la presentación de los jueces de la provincia de Mendoza, donde los jueces dicen, no, como mi salario tiene que ser intangible, también debe ser reparado de los defectos de la economía, que se indexa, que hay inflación, y yo tengo que mantener mi salario a un valor constante, que podría ser, no sé, valor constante en dólares, o patrón oro, o índice de la construcción. Bueno, la Corte ha desestimado esos planteos por decir, con toda lógica, que los jueces, los funcionarios judiciales, deben estar sometidos a todos los avatares que tiene eh, que tiene cualquier ciudadano común. Es decir, los salarios ganamos menos porque la economía está afectada. No hay una cuestión perversa o diseñada del Poder Ejecutivo que haga que los jueces ganen menos en términos relativos y absolutos, de modo tal que así influenciarlos para el dictado de una sentencia. Eso es el sentido que tiene la intangibilidad. La intangibilidad tiene que significar eso, que un juez que vaya a resolver una cuestión que puede afectar a alguno de los poderes, no reciba de esos poderes la presión de que va a ganar menos o que se le van a afectar sus ingresos, de modo tal de que se sienta presionado directamente abandone esa función. Esa es la idea. Después, la Constitución de La Pampa también lo dice claramente, los jueces estamos sometidos a todas las cargas e impuestos provinciales, y lo mismo lo que está pasando en la Nación. A partir de la sanción de la ley del año 2017 o 2018, los jueces pagamos los mismos impuestos que paga toda la gente, salvo quienes hemos ingresado antes de esa época, que estamos en un régimen diferenciado y favorecido, si vamos al caso, porque tiene que ver esto, para evitar todas las disputas que tienen que ver con la intangibilidad salarial. El sistema de nombramiento también es una cuestión que tiene que ver, que está diseñada para brindar seguridad al juez en su independencia, en su trabajo. Tanto a nivel nacional como en todas las provincias existe lo que se llama un sistema de selección mediante consejo a la magistratura, salvo Catamarca, que en el último tiempo lo ha derogado, pero en nuestra provincia es un órgano constitucional, es decir, que ninguna ley podría derogar el consejo a la magistratura. El Consejo de la Magistratura está compuesto por 4 miembros, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial y un representante de la matrícula del Colegio de Abogados. Esos representantes, que también se nombran 2 suplentes, conforman un tribunal que está encargado de examinar a los postulantes a jueces. A los postulantes a jueces en el sistema de nombramiento se le toma un examen escrito y oral, y después de eso
el examen escrito, más el examen oral, más sus antecedentes académicos, título de grado, de posgrado, doctorados, cursos realizados, cátedras universitarias, todo eso lleva a una puntuación que hace que se terne a los 3 que mayor puntuación han obtenido, y de esa terna se eleva al gobernador, quien puede elegir a cualquiera de los 3. Es decir, no está limitado por el número, por el primero, segundo o tercero, en cuanto a mayor cantidad de puntaje. El sistema de nombramiento de un juez tiene que ver con ciertas exigencias que tienen que ver, por supuesto, poseer título de abogado, tener ciertos años de ejercicio de la profesión, tener cierta edad, y también la idoneidad, que es evaluada por esto, por el Consejo de la Magistratura. La única regla que se tiene es la idoneidad, que se evalúa tanto por un sistema escrito como oral, y que finalmente se eleva una terna que lo elige el Poder Ejecutivo. Ese candidato que elige el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, luego debe ser aprobado su pliego por el Poder Legislativo. Ahí vemos cómo actúan los 3 actores de los 3 poderes del Estado. En el Consejo de la Magistratura están representados todos los poderes del Estado, además del Colegio de Abogados. El Poder Ejecutivo nombra a la persona, pero necesita el acuerdo de la legislatura pampeana. En la Nación ocurre exactamente lo mismo. Hay un Consejo de la Magistratura que eleva las ternas al presidente de la Nación, el presidente de la Nación elige los jueces federales, y el Senado de la Nación es quien finalmente aprueba o desaprueba los pliegos. ¿Qué incompatibilidades tiene la función judicial? Tiene incompatibilidades severas con la actividad política partidaria. En la legislación provincial, en la Constitución y en la ley orgánica del Poder Judicial está prohibido la militancia partidaria, y es una cosa lógica. Lo cual no quiere decir que los jueces y los funcionarios judiciales, los fiscales, los defensores, los secretarios, prosecretarios, no tengan su ideología política. Por supuesto que la tienen, que la tenemos, porque es propio del hombre, además de poder ejercer nuestros derechos ciudadanos del voto, de tener una mirada crítica. Pero de ninguna manera puede ser militante partidario un funcionario judicial, de ninguna manera puede ser. También ya se discute, eso es una cuestión que ya se discute más, y que ustedes lo han visto últimamente, todo lo que tiene que ver con la expresión de las ideas políticas. Es aconsejable por lo general que los jueces no se metan en cuestiones que tienen que ver con la política, pero a veces elípticamente se forman algunos tipos de organizaciones, tanto a un sector o a otro, que tienden a reflotar o a valorar ciertos principios que implican indudablemente alinearse con algunos sectores en punta o con algún sector en particular. Eso ya entra en otro tema porque no implica la militancia partidaria en general, pero sí tiene que ver con cuestiones de ética judicial que normalmente todavía no están regulados en todas las provincias, pero es una discusión que se da en todo el mundo. Nosotros tenemos un sistema que nos da estabilidad en el cargo y no hay una elección popular. Los jueces, los fiscales, los defensores en nuestro país no son elegidos popularmente, como sí pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces es lógico que no debamos hacer campaña política porque nosotros no tenemos la necesidad de ser reelegidos, de ir dentro de una lista partidaria, de hacer campaña para nosotros. Porque no necesitamos ningún tipo de reelección. Ese sistema está diseñado justamente para dar independencia al juez. Si el juez, para lograr su reelección, tiene que adoptar una determinada tesitura política o actitud ante ciertos temas, pierde su independencia. Imaginemos el juez que en una época se proclame, la moda sea el juez garantista, y en otra época sea el juez retributista, el juez de mano dura. Y entonces el juez ahí pierde la independencia. Si tiene que dar penas altas porque no va a lograr la reelección, o tiene que, entonces está determinado y está perdiendo su independencia, porque está dependiendo de su electorado para cumplir su función. Por supuesto que a veces esas cuestiones también están atravesadas por la opinión pública, que pesan, y mucho, en los jueces en la toma de decisiones. En la toma de decisiones de otorgar una prisión preventiva o de denegar,
una excarcelación, en la toma de decisiones de otorgar una prisión domiciliaria por parte de un juez de ejecución o de negar una libertad condicional, en poner una pena más alta o más baja, según sea el caso, o en la fiabilidad de absolver a veces en casos de mucha tensión popular, pero que necesita que las pruebas y las condiciones de la causa requieren la solución. A veces para los tribunales revisores es muy difícil, dada la presión social y mediática, para dictar una sentencia que vaya en contra de la corriente. Por supuesto que todas estas cuestiones que yo les estoy explicando, el juez está revestido de todas estas garantías justamente para eso, para que no tenga que estar pensando en las presiones de los medios o en las presiones populares o en las manifestaciones, sino que tenga la absoluta libertad de poder resolver según su conciencia y según las pruebas que existan en la causa. Es decir, regularse no digamos, no como lo pide el pueblo ni como lo piden los medios, sino como sometido a un criterio de estricta justicia.